A ver, espérate el micrófono. Buenas tardes. Espérate, espérate. Mi grupo está conformado por Luis Fernando Borrero, Eduardo López Alcendra y mi persona, Giuseppe Jiménez Castro. Hoy yo vengo a hablar de los interruptores externos por medio de PIC. Con las interrupciones en un microcontrolador vamos a poder hacer que el dispositivo pare de repente la tarea que esté realizando para que realice una función urgente y después continúe haciendo su rutina diaria. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el llamado de la función main, lo que es que el programa ejecuta los subprogramas y luego regresa al programa principal. Sin embargo, el programador está definido en qué momento debe saltar a ejecutar la función mediante las instrucciones. Por esta razón se considera sincrónicas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? Que hay varios tipos de interrupciones en PIC. Existe la interrupción externa, la interrupción por cambio lógico de las puertas D, la interrupción por timer 0, timer 1, la interrupción por comparación exitosa en TMR2, la interrupción de comparadores, la interrupción de transistores del user time, interrupción del receptor de user time y interrupción del módulo CCP, interrupción de EEPROM. Hay varios microchips, hay varios PIC donde se pueden utilizar las interrupciones, como está el PIC 18F45 en CCS, está el PIC 16F877A, que con ese es el que trabajamos las clases pasadas en los laboratorios. Entonces, con ese podemos lo que sería trabajar para interrupciones. Y hay muchos de los que podríamos trabajar. Existen diferentes tipos de interrupciones en el microcontrolador. Tenemos que tener en cuenta eso. Porque si queremos trabajar con una interrupción en específico, tenemos que tener en cuenta lo que va después del guión bajo. Por decir, para interrupción externa, nosotros tenemos que colocar numeral int-est. Entonces, eso sería para aplicar lo que sería la interrupción externa. Y así sucesivamente para el desbordamiento de timer, el cambio de los pines B5, B4, B6, B7. Para la escritura de EEPROM completa y el desbordamiento de timer 1 y timer 2, como lo tenemos ahí sustancialmente. Bueno, mi nombre es Eduardo López Alcendra y yo vengo a hablarles acerca de la interrupción por timer. Bueno, primero, ¿qué es una interrupción por timer? Pues una interrupción por timer no es más que detener el programa principal con el cual esté trabajando el microcontrolador PIC para indicarle que se dedique a realizar otras tareas y luego cuando termine esas tareas, eh, volver al programa principal desde donde fue interrumpido. Los timer peak en los microcontroladores hay varios temporizadores o timer. Estos por lo general son el timer 0, timer 1 y el timer 2, siendo el timer 0 de 8 bits, el timer 1 de 16 bits, el timer 2 de 8 bits. Pero el timer 0 es el
el timer principal prácticamente, a pesar de ser de 8 bits. Entonces, vamos a hablar acerca del timer 0, ya que el resto son prácticamente pues, parecidos en su funcionamiento. Entonces, el timer 0 también es llamado RTCC. Se puede cargar con un valor comprendido entre 0 y 255. Además de eso, pues eh, ajá, pasa. ¿Qué es un preescalador? No, pausa ahí, ya está mal ahí esa vaina. Aguanta, pausa la grabación. Pausa la grabación y así mejor cortamos aquel video y luego los unimos. Mi nombre es Eduardo Luis López Alcendra y vengo a hablarles el día de hoy acerca de la interrupción por timer. Siguiente. ¿Qué es una interrupción por timer? Una interrupción por timer no es más que detener el programa principal con el cual está trabajando el microcontrolador para indicarle que se dedique a realizar otras tareas. Al finalizar la interrupción, él regresa al programa principal desde donde fue interrumpido. Siguiente. En los microcontroladores se encuentran temporizadores o timers. Estos por lo general son el timer 0 de 8 bits, el timer 1 de 16 bits y el timer 2 de 8 bits, siendo el timer 0 el temporizador principal. Siguiente. Bueno, el timer 0, también llamado RTCC, se puede cargar con un valor cualquiera entre 0 y 255 y puede ser incrementado a través del reloj interno y dividido por un valor. Este valor se conoce como el valor preescalador o valor de preescaler. Siguiente. ¿Qué es un preescalador o un preescaler? Un preescalador o preescaler es simplemente la velocidad del microcontrolador dividido por algún número de la potencia de 2. Por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Dicho de otra manera, un preescalador es un timer dentro del timer 0. Siguiente. Cabe recordar que todo microcontrolador requiere un circuito externo que le indique la velocidad a la que debe trabajar. Este circuito, que se conoce como oscilador o reloj, es muy simple, pero de vital importancia para el buen funcionamiento del sistema. Entre los diferentes circuitos tenemos el RC, que es un oscilador con resistencia y condensador, el XT, que es un cristal, el HS, un cristal de alta velocidad, el LP, que es un cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia. Por ejemplo, si trabajamos el microcontrolador con un cristal de 4 MHz, esta frecuencia se divide internamente por 4, es decir, realmente trabaja 1 MHz, o sea que cada ciclo de reloj dura aproximadamente 1 microsegundo. Siguiente. Bueno, para determinar el valor del timer, pues
para saber cómo cargarlo inicialmente utilizamos la siguiente fórmula. Pero primero, antes de utilizarla, debemos pasar el tiempo de temporización a segundo. La fórmula es el tiempo por la frecuencia del oscilador sobre 4 por el valor del prescaler. Eso nos va a dar el igual del valor del timer. Algo más, y el valor del prescaler siempre está en potencias de 2. Entonces, como el valor del timer va de 0 a 2.55, siempre utilizamos que 2.56 menos el valor del timer, eso pues es lo que nos va a dar el, el tiempo. Pausa ahí un momentico, o párala ahí y ahora la sigue, que ya me enredé. Bueno, por último, utilizamos las instrucciones para el CC Compiler en C. Estas instrucciones son, primero utilizamos set -rtcc evalue. Eso es para configurar el tiempo, o sea, el timer 0 en modo temporizador, tal y como lo hemos visto a lo largo de esta explicación. Y para eso utilizamos también la siguiente función, que es la que tenemos abajo, que es el setup timer, con RTCC internal, donde RTCC internal indica que estamos utilizando el timer 0 en modo de temporizador. RTCC deep n configura el prescaler en función de n, donde n pues es uno de los valores que puede tomar el prescaler, 1, 2, 4, 8, 16, etcétera. RTCM bits indica el número de bits del temporizador en función de m, donde m puede tomar uno de los siguientes valores, 8 o 16. Hay dos notas. La primera nota es que hay un comando paralelo para configurar el timer 0 como temporizador o como contador. Hace exactamente lo mismo que el setup timer, y es setup counter, donde RTCC state puede ser una de las constantes definidas en el archivo H de dispositivos. Para utilizarlo como contador utilizamos RTCC internal y RTCC XTL-H y RTCC XT-H2L. Sin embargo, espérate, me enredé otra vez. Pausa ahí. Pausa ahí y ahora lo último ya lo digo. Se acabó ya, amiguito. No, pero es que me enredé en unas partes, creo. Bueno, como ejemplo, pues para lo que es una interrupción por timer, tenemos el siguiente código, en donde, si podemos ver, lo primero es simplemente la función para mostrar los segundos en el display. Luego iniciamos las variables int y d como entero, es decir, de 8 bytes. Luego mostramos lo que hay en unidades en el display. Encendemos el display, ponemos de retardo 1 milisegundo. Lo otro muestra el bit clear, apaga el display de unidades. Y el puerto B lo vamos a utilizar para que muestre lo que hay en unidades en el display. Bitset enciende el display de decenas de decenas. Ponemos otro retardo de 1 milisegundo y el bit clear para apagar el display de decenas. Sigue bajando, Borrero. Luego
luego vamos a utilizar para la rutina de interrupción RTCC, el timer, pues utilizamos que veces, como las veces que se va a decrementar la variable, set RTCC se va a cargar al timer con un 238 inicial y preguntamos si veces ya llegó a cero, pues cuenta, cuando veces llega a cero, pues incrementa los segundos que transcurrió y vuelve y carga veces con el valor de 217 esta vez. Luego el programa principal, simplemente pues configuramos el puerto C3B, configuramos también el puerto C, los dos como salida, cargamos veces con 11 para efectuar la cuenta de un segundo con el timer, inicializamos los segundos en cero, cargamos el valor inicial del timer con set RTCC. Luego, pues, utilizamos una configuración antigua del timer 0, el setup counter, y también tenemos la configuración recomendada, que es el setup timer, es el que utilizamos esta vez. El enable interrupt sirve para activar la interrupción del timer, y el global, pues activamos todas las interrupciones posibles. El true, el while true, es para que haga eso por siempre. Y luego preguntamos si ya llegó a 60 segundos, pues que regrese a cero. Y si no, que muestre el valor en segundos de los displays en los 7 segmentos. Y pues listo, eso es todo en cuanto al ejemplo de interrupción por timer. Muy buenas tardes. Yo hoy les vengo a hablar de lo que son los interruptores externos. Me llamo José Fabián Meneses Castro. Mi número de cédula es 1-128-154-137. ¿Qué son los interruptores? Vamos a comenzar con algo tan bonito. Con la interrupción, en un microcontrolador vamos a poder hacer que el dispositivo pare de repente la tarea que esté realizando en ese momento y realice una función con urgencia, o sea, realice otra tarea urgentemente. Después continúa haciendo su rutina, o sea, continúa haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos el llamado de la función desde el main, yo pensaba que tú ibas a mostrar la diapositiva. ¿No me dijiste que tú la ibas a mostrar toda? Eso es lo que estoy esperando, él no las está mostrando. No sé para dónde se fue. No se ve la Aguántalo, diapositiva. aguántalo. Por Listo, eso listo. aguántalo, porque no está compartiendo la diapositiva. Ustedes son maricas, ¿por qué no dijeron esa vaina hace rato? Idiota, si nosotros estábamos esperando y yo como de este Buenas tardes. Vengo a explicarles el ejemplo del que sería, donde aplicaría lo que sería el interruptor externo. El código, el circuito que pensé en el ejemplo sería presionar un switch y hacer un contador, ir contando los switcheos. Entonces, en el código lo que tenemos sería usando el PIC 16F887, la compuerta,
Entonces utilizamos la función de la interrupción, como lo expliqué en lo que sería la diapositiva, que es la interrupción. Después colocamos un retardo. Con eso vamos en la línea. Después con eso vamos a colocar un incrementador para que vaya incrementando el número y que haga una pregunta, que si la variable es igual a 10, entonces inicie 0. Entonces aquí dice ponga en 0 la variable, count, o sea que cuando llegue a 10 y vuelve y presione, comience otra vez en 0, no siga contando sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Configuramos el puerto B, puerto C, habilitamos las interrupciones externas y muestra lo que sería la variable con el display. Eso sería todo lo que se basaría el código de la simulación, donde un switch. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Mediante presionándome el switch, él va a hacer una serie de conteos desde el 1 hasta el 10. Con eso podremos visualizar en el LED 7 segmentos lo que sería el conteo de las veces que presionemos el switch. Con esto terminaría lo que sería la explicación de mi ejemplo. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, ingenieros. El día de hoy le voy a explicar qué es una LCD. Como su nombre o siglas lo dicen, significa líquido de cristal o pantalla de cristal líquido. Es una pantalla plana basada en el uso de sustancias líquidas atrapadas entre dos placas de vidrio, haciendo pasar por esta una corriente eléctrica a una zona específica, para que así se vuelva opaca y además cuenta generalmente con una luminosidad trasera. Ciertas pantallas es azul, verde o dependiendo del color. Estas pantallas LCD a color, cada píxel individual se divide en 3 cédulas o subpíxeles con los colores RGB, rojo, verde y azul. Respectivamente, así cada píxel puede controlarse para producir una gran variedad de colores distintos. Características de una LCD. Existe una gran variedad de proyectos en los cuales se incluye una LCD para una interfaz con el usuario, lo que modifica las necesidades y muestras, las cuales son importantes para entender más que nada los proyectos. La importancia en el proyecto. Algunos factores básicos a considerar de la LCD son los siguientes. El tamaño. El tamaño del panel LCD generalmente se mide a lo largo de su diagonal, expresa generalmente en pulgadas. Sin embargo, existen más características que pueden describir las dimensiones aproximadas para una LCD. Las LCD que vamos a utilizar son las 16x2, con negro en el fondo sobre su fondo azul, las letras negras y su fondo azul. Se refiere a que tienen una capacidad de tener el mismo tiempo característico de 16 de manera horizontal en 2 renglones cada uno. La resolución. Esta se expresa en dimensiones horizontal vertical. Las pantallas AHD tienen una resolución de 1920 por 1080, por ejemplo, y esta puede alcanzar una gran variedad de tamaños, pero si se ocupa una gran detalle de esta, estaría desperdiciando la calidad para no utilizar algo de que tiene su disponibilidad. Por ejemplo, la LCD grafica 1028 por 64 negro sobre fondo verde, que a pesar del tamaño se considera suficiente para aplicaciones estudiantiles y algunas industriales donde se requiere tener algo claro y legible en un tamaño práctico. Estas son las 16x2, las de 128 por 64, para la resolución de la pantalla. El brillo. La luminosidad en la pantalla también es importante
para analizar y poder visualizar las aplicaciones que se encuentran en esto. Este requerido más para la luz para poder apreciarse o viceversa, o sea, mayor brillo, menor luminosidad, o sea, menor se va a ver el texto que esté en ella. Por la mayoría cuentan con una luz trasera, que es posible poder controlar su luminosidad a través de una resistencia o un resistor variable. La iluminación CCFL. Esta iluminación básicamente consta poner atrás de la pantalla una matriz CCFL o bien en las orillas de los bordes de la pantalla. Sin embargo, hay más consumo de LED y tienen menor tiempo de vida, por lo que poco a poco han sido poniendo en segundo plano. Estas CCFL son las que utilizan las pantallas. Las pantallas antiguas de los monitores. Era una iluminación. Pues se dañaba un LED y se dañaba la pantalla. La iluminación LED. Esta iluminación puede presentarse de dos maneras. Un solo color, generalmente blanco, o también RGB. Los blancos suelen ser más utilizados, esto igual. Esta se utiliza para las partes de anuncios en las pantallas LCD. LED. Los contrastes es la última característica más importante. La relación entre la intensidad más brillante y la más oscura. El ángulo de visión es un ángulo máximo en el cual el usuario puede visualizar lo que está en la LCD sin que pierda mucha calidad. El número de caracteres, hay diversos tamaños de LCD y con eso limitamos, nos expandemos la posibilidad de mostrar en el display cierto número de caracteres. Los tamaños estándar que manejamos son la 16x2, la 20x2 y la 8x2. La 8x2 es de un solo bit. El uso de la LCD en el PC Fix Compiler. Para poder, tenemos que nombrar una librería llamada LCD. Numeral libre LCD. Y entonces, estos son ciertos comandos que podemos utilizar para el uso de la pantalla. La LCD put muestra el carácter C en la máxima posición de la LCD. LCD put C F- es para borrar en lo que está en el LCD. Él se mueve en la posición que nosotros definamos, no una posición atrás. El LCD-bajo XY se ubica el cursor en la posición XY. Quiere decir que la posición de XY quiere decir columna y fila. Y LCD C es para retornar. Ya. Buenas tardes. Contenido de este ejercicio ejemplo para el manejo de la LCD cristal. Primero que todo, tenemos que incluir el PIC con el cual vamos a utilizar. En nuestro caso, el 16F7887H. Seguido por utilizamos un delay, que es el tiempo de operación del microcontrolador. En esta numeral, seguido del 3, incluimos la librería LCD. Entonces, seguido, estas son las fuses propietarias que se utilizan en el ordenador para poder funcionar. Seguido, en el Boimage, la LCD, iniciamos el programa LCD. El LCD put F borra todo lo que haya escrito en la LCD anterior. Esto con el fin de que si un programa escrito antes, lo borra. En board light, iniciamos LCD go to XT. Esta función nos ayuda a que el programa que esté en la pantalla hace que en la columna 3 de la fila 3 de escribir o se va a ir hasta este punto para iniciar este mensaje que sería digitales 3. 2 con LCD put muestra en la pantalla. Otra vez volvemos a posicionar el cursor de la pantalla, columna 2, fila 2, y escribimos el mensaje Adolfo Duarte. Y esto, vamos a hacer la simulación. Digitales 2, vamos a jugar. Esto es una LCD de 16x2.
Seguido de este, tenemos otro ejemplo, es el desplazamiento en la LSD. Como al igual se utiliza la misma librería, pero en este momento vamos a iniciar una constante chat que nos permite llevar el mensaje. Son 16 caracteres, pero para el desplazamiento podemos tener más mensajes. Igual, otra vez, órdenes por el programador, librería, y aquí comienza el programa. O sea, el índice de la fila, o sea, donde va a comenzar. Índice de la columna, la posición 16. Se inicia la LCD y comenzamos así. La LCD va a escribir en el mensaje de posición 1, fila 16, va a cursar la posición. Y el mensaje va a ser, él va a imprimir el mensaje en un milisegundo. Entonces, esta X es lo que hace es que si X es mayor, el incremento de la columna va a decrementar. Por eso es que comenzamos en la columna 16. La que va a hacer que cada posicionamiento va a disminuir 1. O sea, va a ser un desplazamiento hacia la izquierda. Si lo aumentáramos, comenzábamos a comenzar desde 0, incrementaron más, llega hasta la fila 16. Entonces, esto es sí, un condicional. Si X es mayor que menos 28, él hará esto. Esto lo que hace es que es el desplazamiento de la mensaje en la LCD. Para que quede más claro. Y aquí borra la pantalla para que quede otra vez. Y lo sitúa en el siguiente renglón. En este sí, ya es igual a 2. Cuando termine eso, va a situarse, cuando termine hasta los 28, va a situarlo así. En el siguiente renglón. Aquí está el mensaje. Quiero pasar. Y aparece otra vez abajo. Así ese mensaje continuará. Hasta que lo pare. Y nos vamos para el ejemplo general. El ejemplo general es el de un motor, ya que se pone a prueba los 3 tipos, o sea, los 3 temas que se dieron en la clase de hoy. Aquí está. Aquí lo vimos. Este es un convertidor ADC. Utilizamos el timbre, la opción del programador, incluimos la librería, nombramos los puertos que vamos a utilizar por todas de CD. Para almacenar el dato de 16 caracteres, un doble RPM, iniciamos la función store. Esto es para el contador de la velocidad. ¿Qué hacemos? Configuramos los puertos, el puerto PIN, el PIN, el puerto A, el puerto B y el puerto C, como entrada. También como entrada. Configuramos la salida analógica. Esta va a ser la que va a entrar la velocidad del motor. Este es para el contador. La configuración generamos la señal de kHz. Descarga el timer de 2 a 249. En la preescaler, los valores de 2, 4 y 6 múltiplos de 2. Múltiplos de 2 en 2, 2, 4 y 6. La habilitación de las interrupciones, o sea, interrupción externa e interrupción por timer. La interrupción externa es la resistencia variable. En este caso iniciamos la LCD, escribimos velocidad motor, y esto es lo que hace. El valer escoge el canal, los puertos analógicos, el puerto 0, lo lee, lo almacena el valor de voltaje de 1000 en el 3 a 255. Espera un segundo, después de eso lo divide a saber qué velocidad y lo reinicia el contador, y aquí se imprime la velocidad en la cual se está trabajando.
La velocidad de un motor que está en su mínima velocidad. Entonces miren que la velocidad del motor es muy lenta. Eso se diferencia rápidamente con la trabajo. Voy a aumentar aquí con... Mira, ¿dónde están los palitos? Mira, ¿dónde dejaste mis palitos? Aquí sale la velocidad a la cual. Y este es el uso práctico de los tres temas que vimos hoy. Gracias por verlo y se nos carretilla.